de incorporar las tecnologías BIM, incorporar todo lo que significa desde la geomensura a la modelación y la implementación de este estándar. Que está partió desde hace un tiempo, pero ya está partiendo en la siguiente fase, en una fase más de ejecución, más de ver proyectos, qué sé yo, incluso emblemáticos que van a tener este estándar. Así que bueno, y también un poco la mirada y las opiniones de Eric y de Rodolfo, opiniones frescas, ¿cierto? Que tienen, ellos están viendo y están viviendo un poco de qué se trata esto. Así que gracias por la presentación, Rodrigo. Sí, buenísimo. Eric, cuéntanos más o menos cuál es tu visión hoy día de cómo está BIM siendo utilizado y cómo se aplica a geomensura. Bueno, el BIM como disciplina es un poco extraño clasificarlo dentro de una sola área, de una sola carrera, por así decirlo. Principalmente los arquitectos y la gente de la construcción recoge el concepto BIM porque se los pasan en la universidad. De ahí viene todo, ¿cierto? Nosotros como es más popular, además, donde todos lo vimos, como los arquitectos hacían sus módulos. Claro. Nosotros como geomensores somos un paso agregado al BIM porque primero nos enseñan en la universidad de base, son muy pocas las universidades que lo están incluyendo, quizás como ramo extra, pero en las mallas no hay un ramo de BIM, por ejemplo. Hay ramos de captura de láser, integración de tecnologías, pero como lo habíamos conversado antes, las mallas se están adaptando a esto recién, entonces es importante que se produzca ese cambio y los geomensores en este caso vamos más asociados a la parte de la captura. Y un poco en mi experiencia como proyectista civil y toda la parte de modelado de obras civiles, siempre supimos modelar curvas de nivel, terreno, ¿cierto? Topografías complejas y grandes volúmenes de datos, pero nunca le pusimos el nombre BIM, pues siempre fue modelar topografía. Y ahora el BIM es todo, la integración de topografía no está separada de hacer un edificio en BIM, o una planta minera sigue siendo BIM, un puente es BIM, todo al final de cuentas es BIM, porque el BIM sigue siendo una metodología más que una forma de modelar. Entonces, los geomensores en este caso tomamos la captura como nuestro punto de partida para el BIM, y de a poco, bueno, la experiencia de Rodolfo claramente es un punto a destacar porque si bien nosotros podemos capturar la información, también podemos modelar y saber qué es lo que estamos capturando para después modelarlo bien. Y después gestionar esa modelación en el futuro, hacer actualizaciones, proyectos, as-build o incluso empezar a elevar esa información a sistemas de administración BIM, que es lo que viene ahora, que integrar el modelo y de ahí salta un poco a la gerencia de proyecto incluso. Cómo administrar o cómo ordenar la metodología BIM frente a la captura, a la geomensura, a gestionar el proyecto, a modelar incluso. Todo eso los geomensores o, de hecho las carreras de topografía y construcción civil, incluso toda la parte de ingeniería, más que los arquitectos o la gente que está haciendo solo diseño de edificios, nosotros estamos orientados a esa área, a ese nicho, al nicho industrial del BIM, al nicho de grandes proyectos de infraestructura. Y es súper importante que la gente empiece a reconocer que los geomensores no solo estamos capturando la información, sino que también lo podemos administrar. Buenísimo. Rodolfo, ¿tú nos querés comentar alguna de tus experiencias? Claro. He tenido la suerte de trabajar en muchísimos proyectos de minería, algunos de construcción y otros de arquitectura, como por ejemplo captura de información en arqueología, algunos monumentos históricos. Y hay una palabra que siempre decía un jefe que yo tenía antes, que era arquitecto, que el tema de la captura de información era para documentar la información y después hacer un antes y un después para poder ver si avanzamos en algo, estamos bien o estamos mal. Entonces, cuando él hablaba de documentación, era lo que hoy en día quiere el BIM, quiere documentar la información y que ésta no se pierda en el tiempo y podamos hacer alguna consulta al sistema y poder después decir, claro, teníamos interferencia o teníamos estructuras que antes se veían, hoy en día no, entonces, ¿qué sucedió?
las modificamos, pero nadie las representó en la modificación. Entonces, una serie de cosas que claramente ahora el BIM viene a ayudar, como por ejemplo, si uno habla de Codelco, siempre uno tiene que hacer un levantamiento de condiciones existentes para tener planos reales. ¿Por qué? Porque hace 50 años atrás se hicieron los planos, pero nunca se guardaron. Entonces, eso no pasa tan solo en Codelco, sino que pasa en casi todas las plantas mineras, donde se tiene que documentar la información. Entonces, desde ahí ya empezamos a hablar de tener una metodología de trabajo y claramente empezamos a entender lo que es un poco BIM, porque generalmente BIM viene siendo es información a lo largo del tiempo, es colaboración de diferentes personajes, no tan solo ingenieros gemensores, sino que mecánicos, eléctricos, arquitectos, constructores, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito al tema del estándar BIM, lo que está pegando muy en serio hoy es que, por ejemplo, dando un caso, nuestra empresa donde estamos nosotros en Surveying, nos preocupamos de capturar la información y entregar esa información en diferentes formatos. Y dentro de lo que te pide el estándar, generalmente es que las condiciones existentes es un punto que aparece en todas las etapas de trabajo del estándar: planificación, diseño, construcción y operación. Entonces, como geomensores o como empresa de servicios, nosotros estamos en el primer punto, en el punto fundamental de lo que viene siendo un estándar. Y hoy en día lo que nosotros generalmente hacemos es la integración de información, que es un punto muy conocido dentro del estándar, que se llama interoperabilidad. Por ejemplo, capturar información de un líder, tomar una nube de puntos, procesarla, llevarla a un modelo 3D, y el tema es que toda esa información interactúa y sea de manera georreferenciada, real, y para análisis, y como decía al principio, documentación, para después hacer un proyecto casi similar o hacerle consulta al sistema. Entonces, eso es más que nada como algo general de lo que se puede hacer ¿Y dentro de se lo que integra viene. información antigua también que está disponible? ¿Se va incorporando a estos proyectos? También se puede hacer, también se puede documentar en base a planos de construcción, modelos BIM, pero muchas veces no es la realidad del proyecto en sí. Entonces uno lo toma como un plan o un modelo teórico, pero generalmente lo que se hace siempre es captura la información real del momento, y desde ahí empieza una comparación con lo del futuro. Y lo de atrás claramente se hace con planos, pero es teórico. Claro, me imagino, hay cosas antiguas que igual impactan en los proyectos nuevos, no sé, me imagino la minería, lo que hay proyectos subterráneos que eran anteriores a lo que se está ejecutando ahora, y ese tipo de cosas habría que registrarlo de alguna manera. Rodrigo, ¿cuál es la experiencia que hay en Chile en esta tecnología, en este estándar en realidad? Mira, yo más que de lo que se está haciendo actualmente, creo que para poder responder esa mirada a futuro, que es la pregunta inicial que hacías tú, yo creo que hay que mirar un poco también en otro tipo de artefactos que están funcionando hoy día y que nos están proporcionando datos. Hoy día estamos rodeados de una cantidad de sensores súper grandes, de cámaras, de satélites, ¿cierto?, que están proporcionando datos. Yo el año pasado tuve la posibilidad de estar en China en octubre, justo antes de la pandemia, por suerte. Estuve cerca de 25 días por allá trabajando, viendo temas de satélites, del sistema satélite Beidou, que, que viene con bastante fuerza, está en su última fase, y que de alguna manera uno dice, bueno, es otro sistema GPS. Bueno, este sistema está conectándose ya no al nivel de saber que el sensor, el GPS, se encuentra en una determinada cuadra, en una determinada manzana, sino que está al nivel de saber si el sensor está en la mano izquierda o en la mano derecha. Está llegando a niveles de precisión muchísimo más altos para conectar información que antes era impensado conectar. Se habla de Internet de las cosas, se habla de Big Data, se habla de ciencia de datos, y todo esto de alguna manera va generando información y datos que también de alguna manera van a ir a contribuir
a estándares como el estándar BIM. Vemos maquinarias hoy día, maquinarias que se manejan de modo autónomo o semiautónomo, ¿cierto? Con sistemas cargados, traen el diseño como tiene que ir quedando, ¿cierto? Vemos sensores que hoy día con realidad aumentada nos permiten ver en tiempo real en una determinada aplicación, ¿cierto? Algunos elementos que están bajo ciertas capas, y de alguna manera prontamente se nos vienen estas tecnologías que pareciera que conversaran muy bien con el estándar BIM. El estándar BIM, la gracia que tiene, y que Rodolfo me lo dijo una vez de una manera que me hizo bastante sentido, que no es solamente esta cáscara, no es solamente esta cáscara geométrica que nosotros acostumbramos a construir en topografía o con las distintas técnicas de geomensura. Eh, es el contenido que tiene esto, ¿cierto? Es el valor que tiene intrínseco cada uno de estos elementos geométricos. Creo que ahí está el futuro, y de alguna manera para allá vamos avanzando. Particularmente en nuestro país los estándares han ido avanzando por buen camino, lo han ido adoptando empresas, lo han ido adoptando ministerios. Destacar el caso del metro, ¿cierto? El Metro Santiago, que ya está incorporando dentro de sus bases de licitación el estándar BIM. ¿Para qué hablar, cierto, de las empresas mineras que ya hacía mucho rato que venían trabajando con estándares de este tipo de modelado? Que por tanto hay mucha experiencia acumulada al respecto. El hecho ahora de tener un estándar permite que estas experiencias acumuladas, ¿cierto?, se puedan transferir entre un área y otra. Yo creo que ahí también hay parte del futuro de lo que vamos a encontrar. Particularmente lo que me toca hoy día desde la universidad. En la universidad también estamos preocupados de esto. Si bien es cierto, todos nos acordamos cuando pasamos por la universidad de haber visto esos equipos antiguos o esos computadores antiguos con los que aprendimos, y cuando salimos nos encontramos con todo un montón de cambios tecnológicos. También en la universidad hoy día no cambia mucho las infraestructuras que tenemos. Sin embargo, el hecho de empezar a trabajar estas ideas, estos estándares, y al menos con esos elementos que tenemos hoy día, poder ir construyendo más allá de estas cáscaras geométricas, más allá de solamente pensar en datos mirados hacia los sistemas de información geográficos, sino que también darle esta otra componente importante que es BIM. Es un trabajo que viene desde lo conceptual, desde entender bien hacia dónde empujarlo. Y es por eso que quisimos también hablarlo desde el BIM, desde la geomensura, porque ya se ha dicho bastante de arquitectura y de otras ingenierías de especialidad. Eso, Rodrigo. Oye, ¿y cómo está, Eric, los profesionales hoy día chilenos capacitados en esto? Yo veo que tú fuiste a Inglaterra, no sé si solamente por la calidad de educación, me imagino que sí, pero ¿cómo lo ves desde allá? Sí, bueno, yo me gané un curso de beca en Magíster en el extranjero de Beca Chile de CONICET, ahora es ANID, y estoy acá primero porque el profesor de la universidad acá conoce muy bien cómo se hacen las cosas en Sudamérica, y bueno, me aceptó en el Magíster. Y con eso también uno se da cuenta de que en Chile el plan BIM, como se conoce la ejecución del estándar en Chile, que es el grupo que está a cargo del plan BIM en Chile, ha hecho las cosas bien. De hecho, hay un acuerdo entre Chile y el Reino Unido con el estándar. El estándar de Chile es muy parecido, casi igual al estándar de Reino Unido, que la norma británica, que ahora pasó a ser la norma ISO 19650. Entonces, esa normativa ISO ordena cuáles son las cosas que tiene que contener un modelo BIM por un lado. Son súper generales, no ordena cuál es el nivel de detalle, no ordena qué cosas se tiene que modelar o no, son cosas muy generales, pero lo que le da la importancia final de este estándar es la metodología con que se va a trabajar, cómo se tiene que desarrollar un plan de trabajo inicial en el BIM, un plan maestro de la integración de la documentación, cuáles son las herramientas que se van a ocupar en la interoperabilidad, dónde entran los profesionales de las distintas áreas, arquitectos, ingenieros, constructores, los que capturan la información, quiénes coordinan las revisiones. Toda esa metodología tiene que estar en el árbol del- de la implementación del BIM. Y ese plan inicial se norma con esta estructura, esta normativa ISO. Y Chile no fue de un momento a otro que dijo vamos a partir con el BIM y los proyectos públicos de aquí en adelante se van a hacer en BIM. Eso
se hizo con proyectos pilotos a partir de la iniciativa de Carolina Soto, el Plan BIM y todos los participantes, Sebastián en Chile, y a través del MOB y todas las instituciones que son parte del Plan BIM, que estaba revisando recién en la página, son muchas: el Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial incluso, la PDI, ahora se ingresó Codelco, o el MOB claramente, el Servio, el Ministerio de Transporte. Entonces se hicieron pilotos en cada una de esas disciplinas. Un proyecto para puentes, un proyecto para, no sé, viviendas sociales, un proyecto para hospitales, y esos pilotos fueron los que maduraron la normativa para que se generara un template, una plantilla de iniciación de licitación de BIM. Y eso finalmente se tradujo en el estándar. No se da la normativa de qué es lo que se tiene que modelar, cuál es el nivel de detalle que se tiene que ocupar para, no sé, para hacer una planta minera. Eso todavía no está, pero está la estructura del procedimiento, que es lo más importante, que no hay que inventar la rueda de nuevo y empezar a inventar cómo se hacen las cosas, sino que hay que recoger el plan propuesto por el gobierno y licitar las cosas que se tienen que entregar. Finalmente lo que le importa al Estado es utilizar el poder de compra de Chile, en este caso de las entidades públicas, para transformar la industria. Y un poco lo que se hizo acá también. Acá hay un caso muy particular en Londres, que es Canary Wharf, que es la parte comercial de Londres, donde están las grandes torres, donde están los grandes bancos, no sé, JP Morgan, Barclays. Y es una parte de la ciudad que no está normada, no hay ningún proyecto público ahí. Nadie sabe cómo hacer las cosas. Rodrigo tiene su cuenta ahí. Claro. Ahí tiene su Entonces, cuenta correcta. ellos construyen edificios, de hecho las propiedades de todos esos edificios están en paraísos fiscales, qué sé yo, pero no siguen ninguna normativa, y de hecho construyen más eficientemente, tienen mejor rendimiento de energía, y al final de cuentas son más baratos de construir que los proyectos públicos que se hacen en, no sé, en las carreteras de todo Reino Unido. En Chile pasa lo contrario. Ahora estamos viendo que un hospital no sé, el Félix Bulnes, por ejemplo, el aeropuerto que se licitaron, en teoría están teniendo mejores rendimientos que un proyecto privado que no se está controlando tan bien y que se sigue haciendo con información en planos, por ejemplo, que no siguen esa normativa. Entonces, Chile está empujando a que el Estado transforme la industria. Y yo creo que de a poco lo va a empezar a lograr. En el largo plazo, el proyecto, no sé, de construcción más básico, casas y edificios, no mega construcciones, sino que los más simples, se van a comenzar a hacer en BIM, y yo creo que ya la mayoría de las empresas lo está haciendo. Quizás no tan ordenadamente como quisieran, pero a lo menos lo tienen en mente. Eso es importante para nosotros como geometros, porque vamos a tener mucha más pega en la captura, en la administración de la información, pero finalmente vamos a estar ahí sabiendo ya qué es lo que se viene, y eso es una gran ventaja. Bueno, Rodolfo, ¿tú tienes una visión parecida? ¿Tú que has estado en proyectos más relacionados con minería? Claro, bueno, yo creo que antes de hablar del tema como de minería, yo creo que nosotros dentro de las carreras como de ingeniería, antes de salir de la escuela podríamos tener algún ramo referente a lo que se viene con respecto a la carrera. En este caso, en el tema de, por ejemplo, los geomensores, sería ideal tener un ramo de BIM en el cual diga los beneficios y los usos de BIM para geomensura y cuál es el aporte de nosotros frente al estándar. Y con ese foco desde ya la escuela hacia el mercado, no sería como aprender en el terreno y entender recién lo que es BIM y desconocer muy bien Ahora el un diplomado. estándar. Claro, Claro. claro. Entonces, la idea generalmente es que tengamos esa oportunidad como la tienen los arquitectos y los constructores, que ellos ya tienen dentro de sus mallas BIM relacionado a sus fuertes. Pero claro, lo que yo he tenido en experiencia en minería, por ejemplo, te podría decir que se debería trabajar con archivos estándar, por ejemplo, el IFC, y hoy en día seguimos trabajando con el DXF o el DWG. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de ingeniería que son muy grandes, pero no tienen la implementación 100%.
Entonces, he tenido experiencias muy buenas y experiencias muy así como desfavorables. Pero según la mirada que tengo yo en cuanto a la geomensura, deberíamos partir desde la escuela hacia afuera con ya el conocimiento de lo que podemos aportar dentro de los proyectos, por ejemplo, de minería o ingeniería. Eso de mi punto de vista. Y bueno, estamos más o menos justo en el tiempo, Rodrigo, pero dado que se han hecho aquí observaciones hacia la academia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese tema? Y cómo ves también cómo las empresas de ingeniería pueden aportar a los grandes clientes en estos procesos. Te falta el micrófono. Aprovecho de mencionar que pueden ir haciendo sus preguntas, ¿cierto? Ahí, quienes se han ido conectando. Bueno, desde lo que es la academia, en realidad se ha abordado desde las carreras de arquitectura y alguna ingeniería de especialidad, y si van a la página planbim.cl, en esa página aparece una estadística en cuanto a que habla de la meta 2020, ¿cierto? Y habla de una declaración de las universidades que enseñan BIM. Se habla que el 90% de las universidades declaran enseñar BIM. Eh, Seguramente es en términos términos conceptuales de lo que se puede hacer, porque todavía no podemos hablar de proyectos, ¿cierto?, desarrollados, emblemáticos, grandes. Hay varios proyectos que ya están en estándar y hay varios años de experiencia ya en esta área. Y en lo que tiene que ver con las carreras perdón, con las empresas de ingeniería, yo creo que el modelo de negocio de las empresas de ingeniería ha ido cambiando. Hace años atrás conversaba con un colega que se dedicaba a hacer ingeniería para puentes. De hecho nos tocó, coincidimos en el proyecto del canal de Chacao, en su anteproyecto, y él me decía, qué fantástico proyecto, lástima que no sea como los proyectos de otras áreas como informáticos, que al año siguiente van a hacer un upgrade. Nosotros entregamos nuestro proyecto y nada, pues, o sea, el trabajo, qué sé yo, que se obtuvo, qué sé yo, el diseño que se logró, o la data que se logró para levantar la determinada etapa, tuvo su principio y su fin. Y vamos a buscar otro proyecto. Pero hoy día yo creo que con BIM pasa algo distinto, como que de alguna manera todas nuestras especialidades, ¿cierto?, entran a esta parte de que, claro, entramos en esta idea de que temporalmente vamos a revisar la información y va a ser un documento, como decía Rodolfo en algún minuto al principio, que va a obedecer a un momento, ¿cierto? Y que va a tener trazabilidad en el tiempo. Por lo tanto, esa trazabilidad a nuestro trabajo, ¿cierto?, de especialidad, le va a dar una mirada distinta. Y es ahí donde yo creo que cambia un poco el modelo de negocio, en términos de dónde se ubican las empresas de ingeniería. Se ubican más en un modelo de servicio, ¿cierto?, en términos de poder ir haciendo estas especies de upgrade, estas especies de revisiones temporales de la información que está haciendo, y no solamente, ¿cierto?, el construir modelos acotados a una determinada solución. Pareciera ser que vamos evolucionando y vamos creciendo hacia allá. Hay mucha dinámica en lo que es el tema construcción. Otro ejemplo, que tú mencionabas, Dubái, qué sé yo. En Dubái estuve alcancé a estar justo en febrero, antes de cuando estaban empezando a aparecer los primeros titulares de la pandemia, y me tocó ver, por ejemplo, lo que es impresión 3D. Pero uno dice, bueno, impresión 3D hemos visto pequeñas, qué sé yo, figuritas en impresión 3D, mascarillas, piezas de determinadas cosas, ¿cierto? Pero en realidad lo que vi en Dubái de impresión 3D son casas de 2 pisos y más que están siendo impresas en 3D. Y no una empresa, varias empresas que están compitiendo, y uno de los califas allá, uno de los gobernantes que tienen, lo que está haciendo, está impulsando un plan tremendamente ambicioso y grande para reconvertir la construcción en impresiones 3D. Por eso le ha dado un incentivo súper grande. Estas tecnologías requieren de un modelamiento especial, requieren de un tratamiento y de un estándar distinto al que estamos hoy día trabajando. Y, por supuesto, cambian los modelos de negocio ahí para las oficinas de ingeniería que hacen los estudios, para las oficinas de ingeniería, por supuesto, que están metidos ya en la ingeniería de detalle o en la construcción propiamente tal. Entonces,
También, por supuesto, cambian los materiales y hay un montón de cosas, y no solamente una especialidad, son multidisciplinarios la mayoría de las veces. Una palabra con la que me quedo siempre es que la palabra interoperabilidad de los sistemas, la posibilidad, ¿cierto?, de poder agregarle elementos. Eh, Creo que de alguna manera los niños chicos hoy día, ¿cierto? Y no tan chicos, que han jugado Minecraft, que es como la versión digital, virtual de lo que eran los Legos, que me tocó conocer a mí, con los que armábamos algún tipo de edificación, de alguna manera también contienen esas ideas en el fondo, contienen esas ideas de y poder generar esa interoperabilidad, ¿cierto? A medida que uno está avanzando en estos juegos, avanzando en la construcción de estos diseños, que por lo demás son bastante complejos en algunos casos. No sé si Buenísimo. Eric quiere comentarnos acerca de plan BIM.cl, o algo antes de que entráramos al conversatorio me había dicho y tenía, parece, algún conocimiento interesante acerca de eso, de esa historia. Sí, Sí, mira, bueno, yo le puedo pedir ahora, porque como estamos más o menos justo en el tiempo que Perdón. a todos los participantes, la encuesta que tengo acá, pero le quiero también pedir, mientras los amigos contestan la encuesta, que vayamos nosotros diciendo los últimos conceptos que queremos destacar. Después las páginas que podemos destacar las podemos mandar en el correo de cierre, Rodrigo, que preparamos al final. Eric. ujú. Sí, bueno, lo de Plan Bien es interesante, primero porque es lo oficial en Chile y la gente que participa ahí son los que más saben de BIM en Chile. Y literalmente nosotros, bueno, yo en las empresas que trabajaba antes y también cuando estuve haciendo clases en las becas que tenían de capacitación para BIM, eh, es súper interesante cómo se están eh, cambiando los roles de la gente que participa en esto. No hay que centrar solamente el BIM en una carrera, en una disciplina, como lo habíamos dicho antes, y también es interesante empezar a saber que la información como el dato, puramente tal, eh, finalmente no es lo que se vende ahora. El negocio y la, la disciplina de la ingeniería o de la construcción finalmente no están en vender un producto, sino que en mantener ese producto, esa información a lo largo del tiempo y generar valor de ese trabajo que tú ya levantaste o modelaste. Si tú modelaste algo que finalmente no tiene valor agregado y en el tiempo se desvanece, va a pasar lo mismo que va a pasar o que pasó con los planos, perdón. Un plano AutoCAD que se ocupó una sola vez para construir y listo, y después se olvidó. Ahora con el BIM va a pasar lo mismo. Si tú entregas modelo 3D no inteligente, no integrado y que no tiene un futuro en la metodología de trabajo, también va a desaparecer. Así, con eso también la reputación de las empresas y cuál es el ímpetu que se está dando con esto. Finalmente el negocio de las consultoras y todo lo que está por atrás, ¿cierto? La base del BIM en Chile, eh, ya no es solo un modelado 3D o escanear el láser y empezar a entregar esos 9 puntos con geometría, sino que en tomar la información y asignarle una base de datos por atrás, ya sea en un software BIM o en una base de datos que tengan la compañía. En este caso hay muchos tipos de software. BIMform, en BIMform.cl, creo que tiene un resumen de los más de 100 software BIM disponibles en el mercado. También es un buen link para que lo vean. Y nada, porque hay un software BIM para todas las disciplinas al final de cuentas. Como decía Rodolfo, la integración se está dando por archivo IFC, esto del OpenBIM, principalmente porque nadie quiere pagar la licencia de todos los software, y eso es súper complicado. Y el negocio de Autodesk, de Bentley, de Trimble, de todas las empresas grandes de software ya está un poco mutando a esto del OpenBIM. Y las plantas mineras están un poco atrás porque finalmente son negocios mucho más millonarios. Por ejemplo, a mí que me tocó trabajar en Exxon, ese tipo de empresas, son negocios que son software, no valen $1.000 o $2.000, sino que son mucho más. Entonces, cambiar ese tipo de implementación es un poco más complicado.
pero se está haciendo. Para allá Codelco lo está implementando y lo está pidiendo como IFC, por ejemplo, y de a poco va a ir cambiando. Y el negocio finalmente de las consultoras es en adaptarse, no es en vender la información para modelar o para construir, sino que en venderla Claro. para la adaptación Adaptarse, futura. tener los profesionales adecuados, adaptarse y dar el soporte adecuado para distintos proyectos en distintas áreas, como nosotros que estamos aquí en la región Mensura y donde voy en eso. Y competir, eso es lo otro, competir con lo que está saliendo de inteligencia artificial, que el modelado 3D, y si bien es difícil hacerlo automáticamente desde la nube Ubuntu y todo, hay avances, quizás no en 5 o 10 años más, sino que un poco más, pero el modelado 3D automático, sin intervención humana, se está viendo en un futuro no tan distante también. Entonces, el negocio de modelar solamente ya no es mantenible en el tiempo. Buenísimo. Rodolfo, por favor, ya estamos. Bien. Tus conceptos finales, porfa, para cerrar con los colegas. Bueno, lo que decía al principio, sería ideal que todas las escuelas de ingeniería tuvieran esta formación, más que nada visionaria de lo que puede ser el estándar BIM. Y lo que también decía Eric, el tema que ojalá todas las mineras se unan a lo que es el estándar y podamos trabajar de manera más ordenada. Y en cuanto a los planes de ejecución, por ejemplo, de un proyecto, que tenga la persona que va a ejecutar como la persona que va a tomar la información, o todos los integrantes entiendan que cada uno tenga un plan de ejecución y qué debe hacer para lograr el proyecto de manera ordenada y tener un ciclo de vida en todas las fases o etapas de trabajo. Entonces, lo que sería ideal que todos tengamos el estándar o los planes de ejecución para poder hacer rodar esta ruedita que viene siendo el estándar BIM y bueno, mantener el orden. Más que nada, la última vez que estaba hablando con un compañero me decía, el estándar BIM viene a ordenar la casa, más que nada. Y tenía razón, porque esa es la idea, ordenar la casa. Buena, buenísima. Oye, todos los datos que dio Eric, que has dado tú, Rodolfo, les voy a pedir que me los envíen después para en el correo de cierre que le voy a mandar a los asistentes, podamos dejarles el recordatorio. ¿Ah? Don Rodrigo, ¿usted puede cerrar, por favor? Con micrófono, tanto mejor. Tengo un perrito que ladra acá, entonces para no interrumpir a los demás. Yo tengo unos trillizos, también de repente tengo que pagar por los trillizos que están en la casa al lado. Y no es mío el perro, ¿no? Bueno, agradecer a Eric haberse conectado a esta hora desde allá, desde lejos, pero lo tenemos cerca por acá, esperamos verlo pronto. A Rodolfo, bueno, Rodolfo es un gran entusiasta, gracias a él sale la idea de hacer este conversatorio y la idea de continuar un poco haciendo este tipo de actividades de difusión BIM en el área de geomensura y en las demás, y en otras áreas, otras iniciativas, así que seguramente vamos a seguir con Rodolfo conversando y difundiendo y trabajando en el estándar BIM y también en otros temas como temas líder, que tiene bastante experiencia Rodolfo y mucho que decir. Gracias, Rodrigo, a ti, bueno, y la empresa Mercator por haber hecho la difusión y el soporte tecnológico de este conversatorio. Sí, nosotros como Mercator seguimos haciendo webinars. Hay un webinar sobre teledetección este jueves a las 16 horas, así que quedan invitados. Y el correo se lo voy a enviar yo a todos los asistentes. Muchas gracias, muchachos, por habernos acompañado, por la conversa muy entretenida. Yo he escuchado hablar sobre el BIM, cosas justamente por el proyecto de aeropuerto que me invitaron en algún momento a participar por otra área. Así que muy interesante, muchas gracias y excelente. Buenas tardes, muchachos, que estén muy bien. Gracias, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Adiós.